tal, querida comunidad de la revista Lemas de Librerías Gandhi? Soy Lucia Moreno y el día de hoy me da un gran gusto poder platicar con Javier Arribas Quintana. Él es ministro consejero de Sostenibilidad y Transición Energética de la Delegación de la Unión Europea en México. Él es funcionario de carrera de la Comisión Europea desde 1993, con especialización en política ambiental, comercio internacional y cooperación. Javier Arribas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo. Gracias, Javier. Pues ya son más de 30 años trabajando en temas ambientales y quisiera preguntarte si recuerdas el momento en que entendiste que esto a lo que te dedicas no es solamente un trabajo, sino una causa personal. Bueno, como dices, empecé hace 33 años mi carrera profesional, era un chavito de 24 años y empecé en una unidad justamente que trataba de temas ambientales, la unidad de gestión de residuos, una unidad legislativa, y la verdad es que era algo que siempre me había llamado la atención, el trabajar para el medio ambiente. El cambio climático era un tema muy poco conocido realmente en aquella época. Y yo al principio veía el clima pues, como un tema más técnico, ¿no? Emisiones, negociaciones internacionales y demás, pero era como algo relativamente técnico. Pero bueno, pronto empecé a ver un poco, viajando, a ver el impacto que tenía pues, en nuestro día, en nuestro quehacer diario y hablando con las comunidades y viendo lo que las comunidades, algunas comunidades sufren, pues entendí que era un problema no técnico, sino político y social muy, muy importante, ¿no? Ya en los años 80 los científicos lo tenían muy claro, que el cambio climático era un problema grave y que íbamos mal. De hecho, si vas a YouTube, puedes encontrar una declaración que es realmente oro en paño del astrofísico estadounidense Carl Sagan, un gran difusor de astrofísica y de ciencia, hablando de cambio climático ante el Congreso de los Estados Unidos, 1985. Estamos hablando de hace, pues, 40 años. Y sus declaraciones, si las oyes, podrían haberse hecho ayer, suenan como muy recientes. Y justamente dice cosas como: todos estamos juntos dentro de este invernadero, que es nuestro planeta, y el momento de resolver el problema es ahora. Si no hacemos lo correcto ahora, problemas muy serios esperan a nuestros hijos y nietos. Eso lo dijo Carl Sagan hace 40 años, más de 40 años. Así que, bueno... pero claro, como todo, pues esto te vas dando cuenta según avanzas en tu carrera y demás, y ahora, pues por supuesto, pues las cosas han cambiado mucho en cuanto a concientización y tanto los profesionales que nos dedicamos a ello como gracias al trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos años, pues también ha atravesado y ha pasado también a la población en general. Y eso pues siempre es bienvenido porque la concientización en este tema es fundamental. Javier, tú has visto el mundo desde diferentes lugares. De hecho, me gustaría que me compartieras cuántas lenguas hablas, cuántos idiomas hablas. Bien, digamos 4. Puedo chapurrear otras 2, pero bien 4, sí. Español, inglés, francés, italiano y tengo conocimientos de chino y de checo. De chino porque viví en China 6 años y de checo porque mi esposa es checa. Cuéntanos bueno, un poco de tu esposa. Mi esposa pues es una joven violinista muy talentosa y pues se dedica, aunque ahora es fundamentalmente su trabajo es ser madre porque tenemos dos niñas pequeñitas, pero ella da conciertos como solista violinista, pues un poco por donde le salen las oportunidades. Y aquí pues ha tocado ya en varias de las salas más insignes de México, incluido Bellas Artes o
el Teatro Clavijero en Veracruz, el teatro de Guadalajara, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero Teatro sí, de Gollado. el Teatro de Gollado, efectivamente, las Salas Silvestres Revueltas. Sí, ese es su trabajo. Pues enhorabuena, Javier, y bueno, sé que tú en lo personal eres senderista, esposo de una gran música, padre de, pues de varios hijos, me decías hace un momento, uno más que viene en camino, y bueno, este mundo ya cambió, ya no es el mismo planeta, y ¿en qué momento tú dijiste, por esto voy, a trabajar en esto voy? Bueno, no es algo que sea una decisión que sale del día a la mañana, ¿no? Es algo que vas madurando. Pero respecto a la afirmación que decías de que el mundo ya cambió, como decía antes, los científicos lo saben ya desde hace mucho tiempo, que en efecto el camino que llevamos no es bueno. Los datos científicos son muy claros sobre la desaparición de los casquetes polares, la subida de temperaturas, la proliferación de eventos meteorológicos, ya sea por exceso o por defecto de agua, etcétera. Y como decías, a mí me gusta subir montañas. Me he subido una buena parte de los volcanes maravillosos que tienen aquí ustedes en México. Y la verdad que hay pocas cosas que enseñen tan claramente la crisis climática como la desaparición de los glaciares alpinos en todo el mundo. Por cierto, el año pasado, 2025, fue declarado por la ONU como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. En este sentido diré que, no sé si lo sabes, Lucía, pero en los años 50 México tenía como algo así como entre 20 y 25 glaciares. En los No lo sé. estudios que yo he leído hablan de alrededor 12 glaciares en el volcán Iztaccíhuatl, 3 en el Popocatépetl y cerca de 9 en el Pico de Orizaba. Y como sabrás muy bien, y si no te lo digo yo, hoy día solo queda un glaciar en México. El glaciar de Jamapa en el Pico de Orizaba y bueno, y otro moribundo en el cráter del pecho del volcán Iztaccíhuatl. Yo los he visto porque he subido los dos volcanes y bueno, pues al mismo tiempo que me emociona pues estar ahí arriba, también me da mucha pena ver o pensar que esos glaciares pues quizás en una década pues no existan. Y la verdad es que ese es un momento donde dices efectivamente que el cambio climático es una realidad. Y en tu experiencia, ¿qué es lo más peligroso? ¿La negación? Los negacionistas, la negación a lo que está sucediendo, la indiferencia, la ignorancia. Pues es un poco todo, ¿no? La indiferencia, desde luego, es un problema grave porque te lleva a normalizar cosas que no son normales y, por tanto, te lleva a la inacción, ¿no? Y eso es muy grave. Y eso, mezclado en el cóctel de lo que nos dice hoy la ciencia sobre el cambio climático, pues es letal. Porque si, por una parte, el cambio climático avanza a pasos agigantados y, por otra parte, la sociedad, el mundo, no hace nada por pura indiferencia, pues estamos apañados, como dicen en mi pueblo. Para alguien que no está en el mundo de la política o de la diplomacia, ¿nos podrías explicar en términos muy simples cuál es tu trabajo aquí en México como funcionario de la Unión Europea? ¿En qué se traduce en la vida cotidiana todo lo que tú haces? Bueno, a ver, mi trabajo es un granito de arena en realidad. Soy un funcionario y trato de aportar en lo que puedo con ese granito de arena, pero como decimos en España, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero y la verdad es que todos los esfuerzos cuentan. Y mi esfuerzo y mi energía pues la dedico pues a traducir, digamos, grandes acuerdos, políticas, discursos, leyes que se adoptan a nivel europeo,
traducirla en beneficios concretos y avances reales en el lugar, en el país que me acoge, que en este caso es México. Y, por supuesto, a combatir justamente la indiferencia de la que hablabas, ¿no? Yo hago mucha diplomacia ambiental y climática y, de hecho, esta entrevista puede considerarse como tal. Y espero que mi mensaje pues ayude en este sentido. Pero es un proyecto, es algo de largo aliento y es difícil calcular o medir ese impacto que yo pueda tener. Pero, como digo, es un pequeño impacto pues, de un elemento importante, pero que requiere de muchos más elementos para que realmente el impacto se note, ¿no? ¿Cuántos años tienes en México? Pues llevo ya 4 años casi, desde el año 2022. Desde el año 2022. Y me gustaría preguntarte, ¿qué ves en México que te preocupe y qué ves en México que te dé esperanza en relación al cambio climático? Bueno, México tiene... Primero, no estamos aquí para dar lecciones a nadie, ¿eh? Eso que vaya de primeras, pero claro, estoy yo aquí como observador de luz, iba a decir, y veo cosas pues que efectivamente pues que quizás no funcionan como deberían funcionar. Hay desigualdades, hay tráfico, hay problemas sociales graves, pero pues como en cualquier país, ¿no? Hay también muchas cosas buenas, ¿no? Y México es un país maravilloso, con ecosistemas increíbles, con un potencial, por ejemplo, de energías renovables, viento, sol, geotermia, energía hídrica. O sea, tiene muchas cosas en la mano para realmente solventar los posibles problemas que pueda tener, ¿no? Pero claro, todo eso pues requiere... Bueno, y tiene mucho talento también. Tiene 130 millones de habitantes, tiene mucha energía, es un país joven. Creo que la edad media de México, si no recuerdo mal, está alrededor de 28, 29 años. En Europa somos más viejitos, creo que somos 10 o 12 años más viejos de media, y eso es muy importante porque la juventud pues es el futuro, ¿no? Y tiene mucho talento, muchos ingenieros, y a todo eso pues hay que añadirle pues voluntad política, voluntad colectiva, que creo que la tiene, y estoy seguro que México va a solventar sus problemas, los problemas que pueda tener hoy, en un futuro a medio plazo, si pone toda la carne en el asador, si pone todos los recursos y esa voluntad política y colectiva, yo creo que puede salir adelante y ser un país puntero en muchas cosas y líder en la concientización y en la política ambiental y climática. Javier, y cuéntame, a nivel fuera del trabajo, a nivel personal, ¿qué relación tienes con la naturaleza? ¿Hay algún lugar que te conecte o que te recuerde por qué haces esto? Bueno, sí, primero, yo vengo de un pueblito pequeñito, agrícola, en mitad de Castilla, y mi infancia era eso, pues corretear por los campos y ver bichejos. Y entonces, yo puedo decir con orgullo que soy un chico que nació en un medio donde desde pequeñitos sabemos que la leche viene de la vaca o de la oveja, que las patatas salen del suelo, que los tomates no vienen de los árboles y mucho menos de las charolas de los supermercados. Que no estoy seguro que eso esté presente en todos los niños de hoy en día. Así que mi relación con la naturaleza nace un poco ahí, ¿no? En ese pueblito, pues rodeado de cosas de campo, ¿no? Y eso siempre ha ido conmigo. Y de hecho yo me encuentro mucho mejor en los lugares, los ecosistemas naturales,
que en los medios urbanitas, a pesar de que hoy, pues por el trabajo y la vida que tengo, pues vivo en una ciudad cosmopolita de 25 millones de habitantes. Pero bueno, tengo que decir que también me gusta salir fuera, irme a los bosques, al desierto de los leones, subirme a los volcanes de este país, etcétera, y eso pues me conecta, ¿no?, con la naturaleza y la verdad es que me renueva cuando vengo otra vez a la ciudad. Vengo destrozado, por supuesto, porque subir volcanes de 5.000 metros requiere mucha energía, pero vengo renovado, la verdad. Yo recuerdo de niño, siguiendo un poco tu pregunta de qué te conecta con la naturaleza y demás, recuerdo de niño un programa de televisión que tuvo muchísimo éxito en España, que se llamaba El hombre y la tierra, del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que desgraciadamente murió en un accidente de aviación en Alaska y demás cuando estaba rodando uno de sus programas. Y este doctor Félix Rodríguez de la Fuente es un paisano mío, es de un pueblo de Burgos, pero eso no es importante. Lo importante es que hacía unos programas bellísimos sobre conservación y sobre naturaleza de la península ibérica, pero también de lugares remotos en Hispanoamérica, la Amazonía, etcétera, etcétera. Y ese programa, que eran muchos programas, pues me marcó porque me puso de enfrente del tema de la importancia de la conservación, del lobo ibérico, de la limoche, etcétera, etcétera. Un pajarito de la península ibérica, la jineta, pero hablaba también de la anaconda en el Amazonas. Y la verdad es que ese programa, que eran muchos programas, en realidad se transmitía cada semana y demás, pues seguramente tuvo que ver también en esa concientización que llevo yo conmigo del amor por la naturaleza y los ecosistemas. Creo que está en YouTube y se puede ver, ¿eh? Lo recomiendo a cualquiera y de hecho debería estar en todas las escuelas. Ese programa debería verse en todas las escuelas porque realmente es muy educativo. Cuéntame, ahora que hablamos de escuelas, cuéntame de tus hijos, cuántos hijos tienes y de qué manera les hablas a ellos del futuro del planeta. Pues tengo 5 hijos, 4 hijas y un hijo y otro que viene en camino. Y bueno, lo que trato de transmitirles un poco es el sentido de la responsabilidad, más que nada. Trato de evitar transmitirles miedo y de que este mundo va en la mala dirección, porque eso no lleva a ningún sitio. Pero decirles que, bueno, que el futuro está en sus manos, que no está escrito. Les hablo con honestidad y también con esperanza. No creo que esconder la gravedad del problema sea el camino a seguir, pero tampoco transmitir una idea de parálisis o fatalismo y demás, ¿no? Me gusta mucho un concepto que utiliza un amigo mío, un joven activista, un niño en realidad que tiene 16 años, un colombiano, Francisco Vera, que habla siempre de la ecoesperanza. Y la ecoesperanza no es ni más ni menos, justamente de lo que estaba hablando. No es pensar ingenuamente que todo se va a resolver solo. Es entender que todavía tenemos capacidad de actuar y de cambiar las cosas si trabajamos juntos y con voluntad. Y eso es lo que debemos, creo yo, transmitir a nuestros hijos, ¿no? Que su generación no está condenada, sino en realidad está más bien llamada a liderar una transformación que es necesaria y que es enorme, pero que la van a tener que hacer sí o sí. Que incluso las pequeñas decisiones cotidianas pues importan, ¿no? Como decía antes, mi trabajo es un granito de arena, pero un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es decir, que si todos aportamos, al final podemos sacar las cosas adelante. Y no es ni más ni menos que esa es un poco mi filosofía como papá
y lo que trato de transmitir a mis hijos. Algunos son muy pequeñitos, porque tengo 2 niñas de 4 y 2 años, entonces todavía no hablamos de eso, pero con mis hijos más mayores, pues sí, de vez en cuando hablamos de estas cosas. Gracias, Javier. A ver, el rol de ministro consejero, para nuestros lectores, el título Ministro Consejero para la Sostenibilidad y la Transición Energética, bueno, pues es un título muy largo y a mí me gustaría, puede sonar un poco complejo. ¿En qué consiste tu día a día ahí en tus oficinas en la Ciudad de México? Bueno, pues somos un poco un puente, ¿no? Un puente entre Bruselas y México. Eso es una labor típica de embajada y tratamos de conectar instituciones europeas con actores mexicanos, ¿no? Impulsar cooperación, ya sea en temas de energía, clima, medio ambiente, economía circular, facilitar el diálogo entre gobiernos, pero también con empresas, con academia. Ahora acabo de venir, ahora mismo estaba en la UNAM y hemos tenido allí un bonito evento. Hemos inaugurado una exposición fotográfica de sostenibilidad con fotos de Europa y pues cuando voy por ahí pues, trato de transmitir un poco lo que se hace en Europa, por qué lo hacemos y cómo podemos cooperar juntos con México. Así que eso es un poco. Hablo mucho también con sociedad civil, por supuesto, con las ONGs, con los think tanks, con jóvenes. Tenemos un precioso proyecto que ya es la segunda edición de ese proyecto. Elegimos a 30 jóvenes mexicanos, los nombramos embajadores por el clima y ellos desarrollan sus proyectos respectivos en sus comunidades, en sus regiones, en sus estados, ya sea de educación ambiental o de concientización o de protección de algún ecosistema en particular. Y es uno de mis proyectos favoritos, ¿no? Así que es un trabajo muy bonito, la verdad, conectar con todos los operadores, con todos los elementos, digamos, de la sociedad mexicana y tratar de transmitirles lo que hacemos en Europa, por qué lo hacemos y cómo podemos ponernos juntos y remar todos en la misma dirección para conseguir los objetivos que nos hemos dado, ¿no? Que son objetivos que compartimos. Prosperidad compartida y un planeta más limpio, más saludable y también más justo, que es una causa, evidentemente, que forma parte de nuestras prioridades. ¿Podrías explicarle un poco a las personas que van a escuchar o que escuchan esta entrevista y que después leerán la entrevista en papel en la revista Le Más, qué es el Pacto Verde Europeo que busca la neutralidad climática para el 2050? Bueno, el Pacto Verde es un documento estratégico que se adopta en 2019. No es ni más ni menos que una hoja de ruta para conseguir pues luchar contra esta triple o cuádruple crisis que tenemos: ambiental, climática, escasez de recursos, pérdida de biodiversidad. Y ese documento estratégico se va declinando progresivamente a través de los años en subestrategias y en leyes. Entonces, en estos 6 años, desde 2019 hasta 2026, hemos adoptado muchísimos instrumentos legislativos y no legislativos para traducir esos objetivos que nos dimos en ese Pacto Verde, que no es ni más ni menos. Queremos vivir mejor, pero dentro de los límites del planeta, ¿no? Y, por tanto, pues tenemos que proteger nuestra biodiversidad, tenemos que proteger nuestros recursos, nuestros árboles y bosques, limpiar nuestro agua, nuestro aire, tratar de producir y de consumir de forma más sustentable. Son todas esas cosas que
pues que al final del día, si consigues avanzar, pues al final vamos a tener efectivamente un planeta pues más limpio, más sustentable, más justo y demás. Y eso es lo que trata un poco ese documento, Pacto Verde Europeo. Ahora, hace un año, adoptamos también un pacto industrial limpio, que es, digamos, otra cara de la misma moneda, una cara, digamos, más orientada hacia la competitividad sostenible, hacia la innovación, hacia la preservación de una economía sustentable, sostenible, pero también competitiva, porque evidentemente pues Europa pues necesita competir en este mundo global y no podemos dejar las manos caídas y Claro. que el resto de los países produzcan para nosotros, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco político, reglamentario en el que nos hemos movido en los últimos años y ahí estamos, ¿no? Bueno, ya mencionaste uno de los proyectos en los cuales la Unión Europea está, pues de una manera muy profesional, impulsando en México, y me gustaría que nos platicaras el caso del sargazo y por qué en Quintana Roo y por qué este problema tan local llama la atención de la Unión Europea que decide intervenir o invertir en este problema. Bueno, no es tan local, Lucía. El sargazo es un problema en el Caribe regional. Es decir, es un problema que afecta a muchos países, prácticamente a todos los países caribeños, a México, por supuesto. Y en el Caribe también hay territorios de la Unión Europea, como sabes. Hay un par de islas, Martinica y Guadalupe, etcétera, que forman parte de la Unión Europea. Pero aparte de eso, pues los lazos históricos que nos unen a los países caribeños, a México y demás, pues hace que ese problema nos preocupe. Y nos preocupa porque afecta también pues a sectores económicos donde la Unión Europea es activa. Por ejemplo, en turismo, pues hay hoteles europeos, por ejemplo, españoles en el Caribe mexicano, Claro. que les afecta, ¿no? Claro. Afecta a las pesquerías, afecta al transporte marítimo. Y, por tanto, es un problema que realmente no es local. Aparte de eso, el sargazo está proliferando no solamente en el Caribe, lo ha hecho en algunos lugares de Asia, en Europa. Yo ya he visto playas en España pues que tienen ciertas variedades de sargazo y que no sabes muy bien pues por qué vienen, etcétera, etcétera. Y se está convirtiendo en un problema, pues iba a decir global casi, ¿no? Y eso pues nos ha hecho pues poner voluntad política para tratar de aunar esfuerzos con las autoridades federales y estatales, porque Quintana Roo evidentemente está muy interesada, y tratar de crear una cadena de valor creíble y sostenible del sargazo para que el sargazo pase de ser un residuo que nadie quiere pues a un recurso, porque de verdad el sargazo, ese alga, es una biomasa, estamos hablando de muchos millones de biomasa que se puede convertir en muchas cosas, entre otras cosas en bioenergía, ¿no? En biometano. Pero también se pueden producir cosas como paneles para construcción, sargapaneles o cajas para el comercio por Internet, por ejemplo. Se producen también cosméticos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, ya están demostrados que se pueden hacer. Sí. Ahora hay que juntar todas las piezas y ponerlo todo junto para que realmente pues, podamos tener una cadena de valor creíble y sostenible. Pues fantástico que están interviniendo por ahí. ¿Podrías platicarnos un poco, Javier, el financiamiento climático? Tú has hablado de Plataforma País como un modelo prometedor para dirigir el financiamiento.
México aún no tiene una plataforma país, pero va avanzando con su propia estrategia. ¿Cuál es el rol de la Unión Europea para facilitar este proceso? Bien, bueno, pues justamente nosotros contribuimos a ese financiamiento climático a nivel global. Somos la Unión Europea con sus Estados miembros, somos el mayor financiador a nivel climático. Creo que en total contribuimos por 1/3 de toda la financiación climática global, si no recuerdo mal. Y aquí en México pues contribuimos con lo que podemos, ya sea con fondos no reembolsables o con posibilidades de fondos reembolsables, es decir, a través de financiación bancaria, de préstamos que puede extender pues, el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco de desarrollo más importante del mundo a nivel de activos y demás, ¿no? Y es un banco que destina 100% de su actividad a la causa ambiental y climática, ¿no? Y otro tema muy importante es el tema de la taxonomía sostenible, ¿no? Que para aquellos que no entiendan o que no sepan qué es exactamente la taxonomía, pues es un lenguaje común para definir qué es sostenible, qué no es sostenible, qué es verde, qué no es verde. Y en Europa tenemos, digamos, ese marco regulatorio ya desde hace unos años. México también. Hemos hecho una comparativa y realmente los dos lenguajes, las dos taxonomías, la mexicana y la europea, son muy compatibles. Y, por supuesto, eso pues ayuda al financiamiento ambiental y climático sobremanera, ¿no? Pues sí, eso es lo que te podría decir a la pregunta que planteas, ¿no? Javier, la transición energética. Hablemos de transición energética, el futuro de la energía. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tú ves, que observas en México para lograr esta transición? Pues sí, México tiene retos como todos los países. Es curioso, pero si compara la Unión Europea y México, en realidad tienen dos retos opuestos que son parte de la misma moneda. Nuestro reto es que no tenemos combustibles fósiles. Entonces, ese reto lo tenemos que convertir en una oportunidad. Y, de hecho, creo que lo estamos haciendo. Al no tener combustibles fósiles, pues no queremos depender de otros países y de otros mercados, y eso nos ha llevado en los últimos años a multiplicar sobremanera los esfuerzos, inversiones en materia de energías renovables. Hoy por hoy ya estamos en generación eléctrica, por ejemplo, en Europa estamos cerca del 50 y pico por ciento, el 50 y pico por ciento, 52, 53, no tengo ahora las cifras exactas. En generación eléctrica en Europa se produce con energías renovables, normalmente eólica, solar y demás. Hay países, sobre todo países nórdicos, que ya contribuyen las energías renovables, ya contribuyen en un 70-75%. Pero en la media estamos alrededor del 50 y pico por ciento. Bueno, pues ese reto de no tener petróleo nos ha dado la oportunidad de desarrollar justamente el sector de las renovables. Cuando hablaba de México, pues el reto es el mismo, es decir, es que tienen petróleo, ese es un reto. Y al tener petróleo, pues ustedes aquí tienen petróleo y gas, por tanto, es como más fácil, digamos, sentarse en la poltrona del petróleo y de los combustibles fósiles y seguir consumiendo combustibles fósiles porque ustedes lo tienen. Pero al mismo tiempo les plantea la problemática de si se quedan ahí en la tecnología de los combustibles fósiles, pues quizás van a perder la comba, van a perder la oportunidad de hacer esa transición tan ansiada, tan necesaria, esa transición energética. Pero no creo que esa sea la voluntad de la actual administración y, de hecho, pues ya ha planteado toda una serie de objetivos, prioridades que van un poco en esa dirección.
y lo cual nos congratula. Y oportunidades muchas en México, oportunidades, tienen muchísimo sol, más sol que la mayoría de los territorios en el mundo, tienen mucho viento, tienen energía geotérmica, tienen hidráulica y, como decía antes, tienen mucho talento y voluntad, yo creo, y una juventud que quiere hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que hay muchas cosas buenas para que realmente México convierta esta crisis o esta adversidad en un potencial y en una oportunidad real de desarrollo y de prosperidad. Tú has hablado, Javier, que es necesaria una transformación cultural, que es necesaria también para esta transición energética. ¿Podrías abundar un poquito más en este concepto? Sí, porque realmente, o sea, no estamos hablando solo de transformación tecnológica. La tecnología, Lucía, si quieres, la tenemos ya. Prácticamente podríamos hacer todo verde, todo sostenible con la tecnología que tenemos. Lo que pasa es que falta cierta voluntad y también falta cultura y por eso es muy importante. Necesitamos una pequeña revolución, una gran revolución de cómo producimos, de cómo consumimos, ¿no? Y entender el desarrollo de una forma diferente, más circular, más en lugar de, pues eso, hasta ahora, desde la revolución industrial, la cultura ha sido la de extraer, producir, consumir y tirar. Es una economía lineal que nos lleva al desastre ecológico. Pues hay que cambiar eso en algo más circular y pensar que los recursos que tenemos son limitados y que, por tanto, hay que reutilizarlos, reintroducirlos en el ciclo productivo para que gastemos menos, porque nos estamos pasando, como digo yo muchas veces, nos estamos comiendo el planeta por las patas, ¿no? Entonces, requiere un cambio cultural, requiere cambiar los libros de texto. No sé si te acuerdas, creo que cuando nos vimos en la FIL, creo que hice esta reflexión, ¿no? Es necesario cambiar los libros de texto de economía, porque los textos de economía de hoy solo hablan de capital financiero realmente, cuando la economía es mucho más que eso. La economía es también capital natural y capital humano, es decir, nuestro talento, nuestra salud, nuestras relaciones sociales, nuestros bosques, nuestro aire. Todo eso hay que ponerlo en la ecuación del desarrollo y en la ecuación económica, para que podamos tener una idea clara de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y que pongamos los recursos donde le corresponde. Porque si Javier, solo hablamos... ¿esto tiene algo que ver con la economía azul? ¿Esto que estás mencionando? Bueno, la economía azul es la economía que hace referencia, digamos, a los ecosistemas acuáticos, ¿no? A los océanos y demás, ¿no? En los manglares. Es parte de lo mismo. Economía azul, verde, llámala como quieras. Al final, de lo que se trata es de ordenar los recursos que tenemos a nuestra disposición de forma inteligente para que cubramos nuestras necesidades, pero que al mismo tiempo protejamos nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y no nos comamos, como decía antes, el planeta por las patas, ¿no? ¿Y qué papel sientes tú o consideras que juega la sociedad civil, el sector privado, la academia, en el éxito de todos estos objetivos que pues a nivel global y desde aquí pues todo el mundo queremos alcanzar? Pues absolutamente fundamentales. Ellos son voceros de un sentir de una parte de la sociedad y esa voz se tiene que escuchar y es una voz muy importante. Entonces, por eso nosotros en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, no los dejamos atrás, siempre hablamos con ellos. Forman parte de nuestro universo de actores que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Desempeñan un papel fundamental. Los gobiernos solos
no pueden transformar una economía. La innovación y el cambio cultural nacen muchas veces desde abajo y ahí la sociedad civil, las ONG, las organizaciones demás, pues son fundamentales. Los jóvenes, y a los jóvenes les diría justamente que no subestimen su capacidad de influencia. Eso les digo yo cuando hablamos con nuestros jóvenes embajadores, ¿no? Ese proyecto tan bonito al que yo me refería antes, ¿no? Les digo, siéntanse empoderados, tienen todas las de ganar. No subestimen la energía y el poder que puedan tener ustedes, porque pues cada vez más esas voces se escuchan y es fundamental que se escuchen para que consigamos todos juntos pues ir hacia ese futuro más sostenible y más justo que todos pretendemos, ¿no? Javier, tú has estado representando a la Unión Europea en Asia. Nos mencionabas hace unos momentos que habías vivido en China. Así es. ¿Has estado en China 6 años? ¿Se escuche bien? Sí, sí. Y bueno, ya casi vas para los 6 en México. No, voy para los 4 y voy a hacer 5. No sabemos cuánto tiempo te vayas a estar aquí, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué te inspira de trabajar en México? Bueno, después de haber estado en China, un lugar que para los mexicanos es un lugar totalmente ajeno o diferente a nosotros, porque de alguna manera sí nos sentimos más identificados con algunos países de la Unión Europea como España. ¿Qué te llevas de este tiempo? ¿Qué lección o qué aprendizaje de la forma como México está abordando estos desafíos ambientales? Bueno, decirte primeramente que trabajar en México ha sido un sueño, ¿no? Para mí, como español, francamente, ha sido muy, muy fácil trabajar aquí porque me siento muy identificado con la cultura, con el idioma, por supuesto, y me encanta la energía humana que hay en este país. Me encantan los ecosistemas únicos que tiene este país, como hablaba antes, subir volcanes o ir a los bosques o las playas maravillosas que tiene este país. Pero también la creatividad y la resiliencia de la sociedad mexicana, que es encomiable, ¿no? La capacidad de encontrar soluciones incluso en los contextos más difíciles, ¿no? La verdad es que México enseña que los grandes desafíos también pueden enfrentarse con optimismo y con humildad, ¿no? Y eso pues me ha encantado vivir esta experiencia y la verdad es que lo volvería a hacer 100 y 1000 veces. Oye, Javier, pues yo como mexicana no puedo más que agradecerte por el trabajo que estás haciendo en mi país a favor de esto que a tanto nos preocupa y de alguna manera pues también nos llena de esperanza para aminorar un poco la ecoansiedad ante todas las noticias que nos llegan de este calentamiento global que estamos viviendo, que ya en 1985 Carl Sagan lo mencionó para los que todavía tengan dudas. Pues es maravilloso saber que hay personas como tú que están dedicando su vida profesional a poner ese granito de arena para que en el granero, ¿cómo dice la frase? ¿El dicho? Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Oye, pues gracias por ayudar aquí a estos compañeros mexicanos con tu trabajo, con tu entrega, con tu profesionalismo. En México tenemos una frase que dice, arrieros somos y en el camino andamos. Espero poder volver a tener contacto contigo y muchas gracias por todo el apoyo. Pues un saludo y nos vemos muy pronto, querido auditorio de la revista Lemas de Librerías Gandhi. Hasta pronto. Hasta pronto.